contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Muy buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos un día más con todos ustedes en el programa Ferrolanas de hoy para presentarles y darles a conocer a una nueva mujer que destaca en nuestra ciudad por su trabajo para ayudar a los demás. Tenemos con nosotros a Josefina Revés, delegada de Cáritas Ferrol. De ella dicen, bueno, pues su familia que tiene dedicación completa, sus amigos que es muy generosa y sus compañeras de Cáritas que es conciliadora y que lucha contra las injusticias. Josefina, menuda definición que hace toda su familia y amigos, ¿no? Sí, no lo esperaba tanto ya. No, procuré ser cercana, pero tantas maravillas no lo sabía, la verdad. Josefina, después hablaremos de Cáritas, pero me gustaría, al empezar esta entrevista, que, bueno, habláramos un poquito, ¿no?, de esta situación que está viviendo Ferrol, del importante trabajo, supongo, que están haciendo ustedes desde Cáritas, encaje de bolillos, ¿no?, en estos momentos en el que cada día les llegarán casos dramáticos, ¿no? Sí, llegan casos dramáticos y es continuamente el teléfono o la gente que se presenta, pero para el bien de Ferrol tengo que decir que hay gente muy solidaria, gente muy generosa, que siempre están pendientes de las necesidades. Y esto es lo que nos ayuda a nosotros a poder ir tirando adelante. También es cierto que con tantos voluntarios que tenemos por las parroquias y las parroquias que siempre están a ver qué es lo que ellos pueden hacer, a nosotros los de aquí solo dirigimos un poco como una marioneta que vamos moviendo hilos, pero el trabajo fuerte, tengo que decirlo, lo hacen las parroquias y sus voluntarios. Josefina, Ferrol yo creo que ha vuelto a demostrar una vez más que es una ciudad solidaria a pesar de la situación que nos toca vivir de nuevo con el sector naval, ¿no? Sí, el sector naval está marcando mucho ahora en este momento nuestra ciudad. También es cierto que la economía está en toda España, entonces que se suman y tenemos un resultado. Pero digo, a mí, por otro lado, tampoco me da miedo, porque es una ciudad muy viva a las necesidades de su ciudad. Entonces siempre hay por parte, pues lo que nos pasó con Noruega, que la Armada noruega, pues dándose cuenta dentro de unos astilleros de unas necesidades, fue generosa con su propia ciudad a la que los había acogido. Entonces me enorgullezco de todo, porque en unos momentos difíciles que no sabíamos cómo plantearnos, apareció la Armada noruega que nos sacó del bache y que nos está sacando porque decimos que hemos de ayudar a los que han estado más cerca de ellos. Bueno, Ferrol ha ganado una ferrolana más desde hace aproximadamente 38 años, porque aquí donde la ven, Josefina nació en Barcelona. Yo nací en Barcelona, sí, y llevo aquí 38 años, como muy bien dice, pero ahora después de 38 años llevo más aquí que lo que yo estuve en mi tierra. Me siento muy ferrolana y digo que yo a vivir a Barcelona no volvería. Me gusta Ferrol, me gusta la ciudad, me gusta la gente de la ciudad, por lo tanto me siento muy orgullosa de sentirme ferrolana. Un amor le trajo hasta aquí, hasta Ferrol, ¿no? Efectivamente, un amor, porque ya me lo dejó muy claro que él no se iba a ningún sitio. Que de Barcelona nada. No, que yo tenía que venir para Ferrol y claro, decidí que me venía y estoy contentísima de haberlo hecho. Bueno, pero antes, Josefina, ya desde muy joven, pues estuvo trabajando desde 1967 hasta 1975 en la Cámara Agraria de Barcelona, ¿no? Sí, efectivamente, entré en la Cámara Agraria y después, estando allí, ya hice una oposición para quedarme como funcionaria, que sí que tuve la suerte de aprobar y llevo, pues ya digo, desde el 1 de julio del 68 como funcionaria del Estado ya. Bueno, aunque se casó en Barcelona con un ferrolano, sí, vamos a decir el nombre, José Ángel Pol, que seguro que nos está viendo, bueno, se vienen a vivir aquí y en 1978 Josefina le toca, bueno, pues vivir a lo mejor una situación muy parecida a la actual. A la actual, sí, porque en aquellos momentos empezaba la crisis del sector naval con sus regulaciones, con sus inseguridades y entonces solicito, porque cuando yo me casé en el año 75 me obligaron a pedir una excedencia. Entonces vuelvo a solicitar el reingreso en la administración y a partir de aquella empiezo a trabajar en la Delegación de Sanidad de La Coruña, en donde estoy 5 años, yendo y viniendo todos los días, porque además nacieron mis hijos en los trayectos de Ferrol-Coruña, Coruña-Ferrol,
Y entonces ya es cuando después aparecen 19 plazas para la Delegación de Hacienda de Ferrol, y fue cuando ya solicité trabajar dentro de la administración de Ferrol y llevo desde aquella aquí. ¿Y cómo podía compaginar Josefina en aquellos momentos? Porque Anxo, su primer hijo, nació en 1977 y en el 81 nace Elena. O sea, sí. es madre, trabajadora, con un trabajo en Coruña cuando no había autopista de aquella tampoco. No había autopistas y estropeé 2 coches por el trayecto de la situación de... Pero bueno, yo trabajaba por la mañana, nada más, tenía media jornada, entonces a las tardes les dedicaba el tiempo, se puede decir que en exclusiva. Pero también me picó el gusanillo, porque soy una persona inquieta, y empecé a estudiar graduado social. Entonces hice graduado social hasta que acabé esto, pero claro, compaginaba todo, iba a clases, trabajaba por las mañanas, cuidaba a mis hijos. También es cierto que he tenido siempre muy buena ayuda, porque yo vivía al lado de mi suegra también me ayudaba, tenía a mis cuñadas y después amigos que nunca me han faltado, porque a quien se le diga que cuando nació mi hijo tuve una amiga que durante el primer año de vida me lo venía a bañar y a darle el biberón a las 11 de la mañana, en Barcelona esto no lo hubiera tenido. Pasa. No pasa. Con lo cual me siento muy, muy contenta, ya te digo, de las situaciones vividas, de mi experiencia, tanto en el plan maternal como en el plan amistad, como en el plan ciudad. Estoy francamente orgullosa de Ferrol. A pesar de que, bueno, en estos años ha habido más servicios, la incorporación de la mujer al mercado laboral sigue siendo difícil, sobre todo en el tema de conciliar, ¿no? De poder llevar a nuestros hijos al colegio, a las actividades escolares y poder desarrollar nuestra carrera profesional. Claro, esto siempre ha sido difícil, pero yo no creo que sea más difícil ahora que antes, ni antes que ahora. Es cierto que la mujer se ha de organizar. Y una vez que te organizas, si tienes apoyos como yo tuve, pues es fácil llevarlo. Que quede claro. Pero también es cierto que la mujer no puede renunciar a sus actividades y a su profesión, porque cuando la estudia es porque le gusta, y tiene que incorporarse en el mundo del trabajo porque para el día de mañana es muy necesario. Y creo que es bueno que toda mujer se incorpore en el mundo laboral, atienda sus funciones, porque las familias son de dos, no nos olvidemos, están los maridos y estamos las mujeres. Y es bueno que entre los dos se compaginen y puedan llevar adelante. Yo recuerdo que mi marido trabajaba en Astano, pero también por las tardes ayudaba a lo que eran los estudios de mis hijos. Después, si yo tenía que bañarlos, los bañaba yo, o él me ayudaba, siempre. Y es un hombre que vivió otras épocas, si tú quieres, pero yo creo que se ha ido aceptando que las mujeres podamos hacer lo que a nosotros también nos gusta. Bueno, Josefina, pues en ese trabajo de compaginar, usted pide el traslado para Ferrol y trabaja durante unos años en la Delegación de Hacienda y también en la Secretaría del Colegio Juan de Lángara hasta el año 2007, ¿no? Sí, efectivamente, hasta el año 2007, porque fue cuando se transfirió a la Xunta. Y entonces pasé yo para la residencia de batallones unos meses y luego me incorporé en la Junta de Reconocimientos del Arsenal de Ferrol, que también he estado hasta el mes de noviembre de este año, siempre siguiendo. Ahora este año pedí una excedencia para atender a mi madre, porque mi madre tiene 89 años, una mujer mayor, empieza a tener sus lagunas mentales, con lo cual hay que estar más encima, de estar pendiente de las situaciones de la casa y todas estas cosas. Y fue cuando me planteé pedir también la excedencia para poder atenderla. Josefina, no es la primera vez en su vida que pide en esta ocasión una excedencia para cuidar a un familiar suyo. Lo hizo con su padre, lo hizo con su madre. Durante 3 años y medio, que me sentí muy orgullosa de haberlo hecho, y ahora espero también tener una época que le pueda dedicar a mi madre en sus últimos días, porque las personas mayores, igual que a mí me gustaría que el día de mañana se acordaran de que como padres los hemos hecho de pequeños, los hemos cuidado, los hemos atendido, que nosotros tenemos que pensar que los mayores están aquí y el ejemplo lo hemos de dar primero nosotros para que luego nuestros hijos se acuerden de lo que nosotros hemos hecho. Sigue siendo siempre la mujer la que pide esa excedencia, la que renuncia a su puesto de trabajo para cuidar a un familiar. Sí, bueno, yo en este caso, porque aunque somos 5 hermanos, somos 3 mujeres, los hombres, uno vive en México, ya no podemos contar con él, y el otro, pues porque es médico y tiene también la familia un poco así, tampoco es la persona más adecuada. Sí que pasa a verla, a visitarla si la necesita, pero nada más, ¿no? Y las mujeres nos repartimos, como una vive en Madrid, yo vivo aquí,
Entonces estamos 15 días una, 15 días otra, y mi hermana pequeña, que está más cerca de ella, es la que lleva un poco la supervisión del día a día. Pero claro, necesitamos el apoyo, hijos somos todos, y consideramos que aquí todo el mundo hay que poner su parte. Josefina, esta vocación de ayudar a los demás, de cuidar, bueno, en este caso a sus familiares, yo creo que le viene ya desde muy pequeña con esos valores que le han inculcado su propia familia, ¿no? Sí, sí, me los inculcaron desde pequeña. Nosotros teníamos un tío abuelo que no tenía hijos, era viudo, y nos hacían ir una vez a la semana, los sobrinos nietos, a atenderlo y a cuidarlo toda una tarde. O sea que nosotros salíamos del colegio y al que le tocaba aquel día se iba a cuidar, que se llamaba Pepe, el tío Pepe. Y entonces allí íbamos unos niños de 14 años cuidando a este familiar que a él le dabas vida porque la juventud siempre está más inquieta y así. Y yo creo que fue una buena cosa porque aprendimos lo que es atender a las personas mayores, el cariño que necesita y cómo la juventud les da vida. Y yo en esto es lo que aprendí, ya digo, desde muy pequeña. Desde muy pequeña, porque con 8 años ingresa ya en los Scouts católicos, sí, hasta los 21, ¿no? Sí, ingresé en los Scouts. Mi familia, mi padre, no es que lo hubiera sido, que no, pero lo sentía. Y entonces él era el que nos inculcaba un poco a hacer actividades así. Yo me metí en los Scouts, la verdad es que fui la hija que quedó y perduró, pero hasta los 21 años, porque después de los 21 años, porque dirigía también, ya estaba en la fase esta de llevar grupos, pero después, claro, llega un momento que como empiezas a trabajar, ya tienes otras actividades, lo vas dejando. Pero bueno, sí, empecé a los 8 años. Bueno, Josefina, una vida dedicada, como decíamos antes, a los demás. También podemos hablar de su trabajo como catequista en una parroquia, nos contaban, en la que había, bueno, pues la mayoría de sus habitantes eran gente de etnia gitana. Un trabajo más difícil a la hora de desarrollar pues esa práctica religiosa. Sí, difícil porque lo tenía que mirar cómo enfocarlo para que ellos lo aceptaran, cómo hacerlo y todo. Fue una experiencia muy bonita, porque los niños de etnia gitana son muy alegres y son muy espontáneos. En cada momento te decían lo que ellos necesitaban y querían adquirir, y entonces tenías tú que adaptarte a ellos, con lo cual fue también otra buena experiencia, para mí muy positiva, que ellos se abrían. Sí, era una experiencia muy positiva para mí. Bueno, Josefina, decimos que siempre hubo esa vinculación religiosa, pero yo creo que a lo mejor con 20 años ya lo tiene un poco más claro, cuando, pues a raíz de una pequeña experiencia de desplazarse con un colegio de monjas de Barcelona hasta Lourdes, con un grupo de chicas a trabajar, bueno, pues ahí aparece Manuel Claret, que le propone entrar a formar parte de la Juventud Independiente Católica. Efectivamente, sí, allí lo conocí